del libro de Judas, capítulo 20, versículos 24 y 25. No sé si pueda predicar hoy, ya el pastor dijo todo lo que yo iba a decir. A través de la liturgia ya él básicamente cubrió todos los puntos. Es un privilegio estar aquí nuevamente delante de ustedes, redimidos del Señor, para traerles palabra de Dios y pararnos delante de Él a traer su palabra. No es una tarea fácil, pero confiamos en nuestro gran Dios que nos ha llamado a hacer esta labor, esta obra. Preservados para su gloria es el título del mensaje en esta tarde. Preservados para su gloria. Dice Judas, ¿todos encontraron Judas ya? Si no lo han encontrado, está inmediatamente antes de Apocalipsis. Empiecen de atrás hacia adelante y la página antes de que empiece Apocalipsis, ahí está. Judas 24 dice de la siguiente manera, la palabra todo suficiente e inspirada de nuestro Dios. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Oremos. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de estar delante de ti y hablar de parte tuya, Señor. No es una tarea fácil, no la tomo livianamente. Necesito de ti, Señor, ten misericordia de mi vida. Te presento a todo tu pueblo redimido que espera escuchar tu palabra. Ministra a cada uno conforme a tu voluntad y al propósito que tienes con cada uno. Muévete en medio nuestro, Señor, de manera especial y toca cada uno de los corazones. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, y por la obra de tu Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a estar hablando sobre la preservación de los santos. Dios, por nuestro Señor Jesucristo, preserva a los elegidos. Esto es motivo de adoración espontánea a la medida que reconocemos lo que éramos y lo que hoy somos y de dónde Él nos sacó. Entendamos un poco sobre el libro de Judas. No es un libro largo, es una carta escrita a una iglesia. No sabemos exactamente a qué iglesia, pero los que recibieron la carta, los destinatarios, inmediatamente que la recibieron, sabían quién estaba hablando. La única presentación que tiene es Judas, siervo del Señor Jesucristo, hermano de Santiago. No necesitaba más presentación. Hoy día muchos se preguntan, ¿pero qué Santiago está hablando? ¿De qué Judas está hablando? ¿Por qué dice que es hermano del Señor Jesucristo? ¿Por qué dice que es siervo del Señor Jesucristo? ¿De quién está hablando? ¿Quién escribió? Hoy día se tienen muchas preguntas, pero en aquel momento, cuando la iglesia recibió esa carta, inmediatamente que la leyeron y vieron Judas, hermano de Santiago, sí sabemos quién es. Por tanto, dicen los escritores, los eruditos, dicen que este Santiago era un Santiago muy conocido, y el Santiago más conocido en aquel entonces es el que era pastor en Jerusalén y que era hermano del Señor Jesucristo. Y este Judas dice que él es hermano de ese Santiago. El apóstol Pablo habla de Santiago como hermano del Señor. Flavio Josefo, el historiador, nos habla de que Santiago fue ejecutado en Jerusalén. Entonces tenemos verificación de que Santiago sí estuvo ahí. Los padres de la iglesia, Clemente de Alejandría y Epifanio, en el siglo II, ambos hablan de Judas y lo mencionan como hermano del Señor. O sea, ellos van un poco más allá.
no solamente hermano de Santiago, sino hermano del Señor. Mateo y Marcos en su Biblia, la Biblia que ustedes tienen ahí, Mateo y Marcos, nos mencionan que Judas y Santiago eran hijos de María y José y por ende hermanos del Señor Jesucristo. Los primeros lectores no sabemos mucho sobre ellos. Se cree que esta carta fue escrita entre el 50 y el 64 de una manera conservadora. Algunos eruditos liberales que no conocen al Señor dicen que para el siglo II por el tema, uno de los temas que él trata, y aunque él no menciona ninguna falsa doctrina de modo específico, la forma, todos los detalles que él da sobre las falsas doctrinas que se están infiltrando, ellos creen saber de quién está hablando. Sabemos que esta iglesia se encontraba bajo verdadera amenaza de los falsos maestros. Judas tal vez los había visitado y los había ministrado o había estado entre ellos. Y sabemos por el verso 17 y 18 que ellos habían sido ministrados y conocían a los apóstoles. Él les dice que guarden los mandatos dados por los apóstoles que les habían ministrado. También él le dice referente a esta iglesia, a estas personas, nos dice que eran hermanos que eran llamados de Dios. El término llamado no es solamente que has recibido un llamamiento, que has recibido una invitación. Toda persona se requiere o ha sido llamada para que proceda al arrepentimiento. Pero unas pocas han sido convocadas de tal manera que no pueden resistir ese llamamiento. En el libro de Hechos encontramos que dice que Dios demanda que todo hombre proceda al arrepentimiento. La invitación está ahí, el mandato está ahí, pero solamente unos pocos son convocados a venir. A eso se les dice que son llamados de Dios. Y en este caso encontramos que este grupo de personas, Judas reconoce que eran llamados de Dios, eran amados de Dios Padre. Él nos protege desde afuera y nos fortalece desde adentro. En el verso 21 encontramos que afirma esto. Eran guardados por Jesucristo. El énfasis aquí no es de qué somos guardados, sino para quién somos guardados. Y somos guardados para Jesucristo. Encontramos una exhortación en los versos 3 al 4. Encontramos una exhortación a la perseverancia, o nos habla del problema por lo cual esta carta fue escrita. Nos dice que Judas quiso escribirle de lo hermoso y lo bello del Evangelio, pero siendo que estaban siendo influenciados por falsas doctrinas, se vio forzado a cambiar el tema de su carta. Los versos del 5 al 11 encontramos el salón de la infamia. Sabemos que en Hebreos capítulo 11 tenemos el salón de la fama de la fe. Aquí en los versos del 5 al 11 encontramos el salón de la infamia. ¿Por qué esta gente aquí son importantes? Porque Él les va a presentar un grupo de personas que están trayendo falsas doctrinas, pero antes de entrar a ese tema, Él quiere hacerle enfático que todo aquel que se para en contra de Dios es enemigo de Dios y el juicio de Dios va a venir sobre ellos. No es simplemente que van a dormir, no es simplemente que van a cesar, no es simplemente que no va a ocurrir nada con ellos o que estamos en el infierno aquí. Él está diciendo que vendrá juicio sobre todo aquel que no se arrepienta. Y encontramos en el verso 5 que él comienza hablando a los judíos que Dios sacó de la esclavitud de Egipto, que no creyeron, Dios los mató en el desierto. Encontramos que nos dice que aún los ángeles que no guardaron su lugar están encarcelados para el día del juicio. Vendrá juicio aún sobre los ángeles.
Habla de la ciudad de Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, en el verso 7, que fueron destruidas por su inmoralidad. La palabra que se utiliza ahí es corrompieron. Eso es pornoia. Quiere decir todo tipo de sexualidad ilícita, que no ha sido lo que Dios diseñó para el hombre y la mujer. Y utiliza curiosamente una frase muy despectiva. Habla de carne extraña. Y yo buscando información sobre esto encontré uno de los comentaristas que hacía la aclaración de que no toda sociedad en el mundo tiene una abierta aceptación, pero en toda sociedad del mundo siempre hay una connotación negativa y despectiva para la práctica de la homosexualidad. Y cuando aquí habla de carne fueron tras carne extraña, literalmente está hablando de los que mantenían relaciones homosexuales. Aunque muchas personas dicen que no es eso que es lo que se refiere. En el verso 9 nos habla del diablo. Quiero que vean que aunque da muchos detalles de muchas cosas, el énfasis no son los detalles, sino los personajes que Judas está mencionando, porque está diciendo que todos ellos recibirán juicio. Y en el verso 9 nos habla del diablo. El diablo también pagará las consecuencias, a pesar de que muchas personas hoy día, en pensamientos erráticos y equivocadamente, dicen que el diablo realmente no existe, que eso es solo un pensamiento, una idea, una fábula. Pero la Biblia nos menciona claramente una y otra vez al diablo como un personaje, como una persona. Y él recibirá su juicio. Y en el verso 11 no se queda corto, nos habla del camino de Caín, nos habla del lucro de Balaam y de la rebelión de Coré. Todas estas personas los acomodan en un mismo verso, en el verso 11. Todos recibieron castigo y todos serán enjuiciados delante del trono de Dios cuando Él regrese a juzgar a vivos y a muertos. Entonces pasa a los versos del 12 al 19. Ahí entonces denuncia los falsos maestros, sus actividades y su juicio. En un vislumbre general que podemos encontrar en estos capítulos, vemos el desarrollo, la evolución de lo que luego en el siglo II viene a conocerse como la secta de los gnósticos. Para esta época en que Judas escribe, aún no se había desarrollado, pero las prácticas ya se estaban viendo, las influencias ya se estaban llevando a cabo. Nos dice primeramente que creían que tenían un conocimiento superior basado en moralidad. Negaban el señorío de Cristo porque ellos sabían más de lo que sabía Cristo. Como muchos hoy día que dicen que no necesitan la palabra porque ellos tienen más iluminación. Que ellos pueden recibir palabras extra bíblicas que son más importantes y más relevantes que lo que nos dicen las Escrituras. No necesitan de la Biblia, ellos reciben instrucciones directamente. Nos dice que su arrogancia hacia los líderes, por cuanto los líderes no eran iluminados. Estos eran liberales antinominianos. No querían someterse. Lo vemos en los versos 4, 8 y 16. Eran personas que no querían someterse a las autoridades. Querían vivir bajo sus propios conceptos, sus propias ideas, bajo sus propias interpretaciones. No se sometían a ninguna persona. Se rebelan contra las autoridades, versos 8, 11 y 18. Creaban divisiones. Son divisivos, siempre se enfocan en las faltas. Y los vemos a menudo señalando
esto no es así, aquello no es de esta manera, no me gusta esto, no me gusta aquello, señalando todas las faltas. Pero no se sometan a los líderes para aprender por qué se hacen las cosas, por qué se llevan a cabo. ¿Qué puedo aprender? Yo no lo sé todo. Yo necesito aprender cada día. Yo necesito seguir creciendo porque no lo he alcanzado. Aún el apóstol Pablo decía, yo no lo he alcanzado. Por eso me extiendo adelante, me sigo esforzando. Practicaban lascivia. Esto que quiere decir es que se dejan llevar por sus propios deseos carnales. Versos 16 y 19. Solo buscan su propio beneficio. Versos 11, 12 y el 16. Tal vez muchos de ustedes han escuchado este término, que podían llegar a otro nivel. Podían llegar a otro nivel espiritual donde lo que hacían en la carne no tenía consecuencias sobre sus vidas espirituales, porque ya ellos estaban a otro nivel. Ya habían subido a otro renglón, donde ya las cosas espirituales como las demás gente no era igual. Ellos pueden practicar lo que bien les parezca, porque ya ellos están en otra área. Los versos 20 al 23 encontramos una exhortación a la preservación. Comienza diciendo sobre la santísima fe. Esto no se refiere al creer que hemos aceptado, al saber que nuestra salvación es por fe. Aquí está hablando de un modo, aquí se refiere a un sinónimo al Evangelio en el verso 20. Nos está señalando cuando nos dice la santísima palabra de fe, nos está hablando del Evangelio, el Evangelio bíblico, el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio el cual Pablo predicó tanto y fue tan enfático que él decía es mi Evangelio. No porque él lo había inventado, no porque se trataba de él, pero ya él se identificaba día y noche predicando el Evangelio de Jesucristo. Así como cuando llegamos a la iglesia, comenzamos diciendo, yo voy a tal iglesia. Después pasamos a la iglesia que yo visito, o el pastor de la iglesia que yo visito. Cuando ya finalmente nos identificamos y decimos, oh, esta es mi iglesia, este es mi pastor, estos son mis líderes. No que me pertenezcan a mí, que yo me los llevo para casa porque no caben todos, pero ya son parte mía, me identifico con ellos. De igual manera Pablo decía, mi evangelio. Y aquí Judas está hablando de la santísima fe, la palabra de fe, del evangelio. Dice, aunque nada nos separa del amor de Dios, nosotros podemos desenfocarnos. Verso 21. Cristo dijo, guardad mis mandamientos en Juan 15, 9 al 10. El que guarda mis mandamientos, el que me ama, guarda mis mandamientos. Quiere decir que en ocasiones podemos vivir una vida donde no estamos guardando los mandamientos, donde no estamos guardando la vida de fe del Evangelio de Jesucristo. Podemos desenfocarnos a esa posibilidad. Misericordia con algunos que dudan, verso 22. Esto no es que se han perdido, esto es que están dudando, será o no será, necesitan que alguien los tome por el brazo, que alguien los levante, que alguien los cargue, que alguien los ayude a seguir caminando en la fe, les ayuda a seguir moviéndose. Han prestado atención a todos falsos maestros, a los falsos maestros, o han sido atraídos por algunas áreas de falsa doctrina. Y ciertamente es fácil ser atraído por alguna falsa doctrina cuando tú abres la nevera y lo único que ves es hielo porque es gratis. Cuando abres la alacena, lo único que hay es polvo y quizás alguna cucaracha. Y de momento escuchas a un predicador diciendo, tú puedes recibir mucho más
Si tú das una ofrendita a este ministerio, tú puedes recibir mucho más. Tú puedes recibir el doble. Te garantizan hasta el doble. Eso es, yo no sé cómo se llama eso en economía, pero no sé mucho de negocio, aunque lo estudié, pero eso mismo. Fui al colegio. Podemos ser tentados. Podemos en ocasiones perder el enfoque de la realidad y sentirnos atraídos. Nos dice en el verso 23, aún arrebatándolos del fuego, despreciando su ropa y aún arrebatándolos del fuego. Quiere decir que ya estos han sido afectados, pero son hermanos a los cuales amamos, que han estado entre nosotros y ahora están siendo afectados. Nos dice que los arrebatemos del fuego. Dice que los saquemos, que despreciemos las ropas manchadas, los saquemos de ese lugar. Quiere decir que cuando nos enfrentamos a ellos y sabemos que son hermanos verdaderos, pero están siendo afectados por esta línea de falsas doctrinas, las cuales encontramos diariamente, que estemos dispuestos a sacar toda esa cosa y a tomar a la persona, a intervenir por ellos, a clamar por ellos, a ministrarle a ellos, a pesar de la situación que les está afectando. Encontramos en el libro de Zacarías capítulo 3, versos 1 y 2, nos habla de Josué, el sumo sacerdote, que tenía ropas manchadas y el diablo lo estaba acusando. Y se le dieron ropas nuevas. Y se habla de él y se dice que es como un tizón arrebatado del fuego. Fue sacado de donde estaba. Entramos entonces a los versos 24 y 25, la doxología final. Llegamos al fin del libro. Al igual que en Romanos 16, 25 y 27, la conclusión de Judas es una doxología que expresa confianza en el poder de Dios para preservar a su pueblo hasta el fin y reconocer la grandeza eterna de Dios en su gloria, majestad, dominio y autoridad. Encontramos aquí una adoración espontánea, no es una alabanza forzada. El tema central de la carta, cuando usted lee toda esta carta, usted dice, pero si Judas está hablando de falsas doctrinas, está hablando de juicio sobre los pecadores, está hablando de que Dios va a tomar carta en el asunto, nos está diciendo que luchemos por los hermanos, ¿por qué de momento comienza a alabar a Dios? Como que no tiene mucho sentido. Si usted lee esa carta rápidamente, la doxología final es preciosa. Aquí la hemos usado muchas veces. Pero cuando usted la compara literalmente con el resto del libro, usted lee ligero el resto del libro, usted dice, pero como que no encaja mucho. Él está hablando de los que están siendo afectados por las falsas doctrinas. Debió llegar a una conclusión en cuanto a eso. ¿Qué hacer con estas personas? ¿Cómo tratar este asunto? Y de repente entra una adoración. El tema central de la carta no son los falsos maestros, es la perseverancia de los santos por el poder de Dios. Lo vemos desde el verso 1, que nos dice que somos preservados para Dios. Es con lo que él abre la carta. Por eso el énfasis de que somos llamados, amados y guardados por el poder de Dios. Por ende, esta exultación resulta de gratitud y reconocimiento de la dignidad de Dios. Aparece como reconocimiento de don. Aparece como reconocemos el don. Él nos rescata. No es por insistencia, manipulación o emoción musical. Esta alabanza surge inmediatamente
cuando Él viene trayendo toda esta gama de cosas, comenzó diciendo que es Dios que nos guarda. Luego le dice que hay juicio para el que esté en pecado. Habla de la amenaza contra la iglesia. Nos dice que tengamos compasión de los hermanos y comienza inmediatamente a alabar a Dios. Esto es una alabanza que surge de lo profundo del corazón cuando Él reconoce al Dios que es quien guarda a la iglesia que es suya. Cuando Él puede reconocer a través de todo esto desde el comienzo, Él está diciendo a la iglesia, sí hay amenaza, sí va a haber juicio, pero Dios guarda a su iglesia. Dios protege a su iglesia. Dios conduce a su iglesia y Dios preserva a aquellos que ha llamado. La realidad es que en muchas ocasiones nuestro concepto de la protección de Dios se nos limita. Vemos la situación que está alrededor nuestro, vemos las cosas que nos afectan, nos dejamos llevar por las situaciones literales que vienen contra nosotros. Pero si consideramos por un momento la realidad de dónde Dios nos sacó y quiénes somos hoy, tenemos que darle gloria a Dios, una gloria a Dios que salga de lo profundo del corazón, porque no podríamos hacerlo por nuestro propio capricho. Si hoy estamos aquí ha sido solamente y únicamente porque a Dios le plació de esa manera. Encontramos en Génesis 3:9. Génesis 3:9. Se supone que todos lo sepan. Cuando Dios le dice a Adán, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás, Adán? ¿Acaso Adán no sabía dónde estaba? Adán estaba escondido. Adán sigue diciendo, porque escuché que tú venías y tuve temor y me escondí. Adán sabía dónde estaba. La verdad del asunto, que Adán no sabía dónde estaba. Adán sabía que literalmente estaba escondido detrás de alguna planta, de algún árbol, quizás de alguna vaca. Estaba escondido en algún sitio porque tenía miedo. Pero Adán no sabía dónde estaba. Adán no sabía que él estaba en el lugar donde había ocasionado que todo ser humano, a través de todas las edades de él en adelante, naciéramos en pecado. Todos hemos pecado. No hay ni uno bueno. El pensamiento del hombre va de continuo al mal. Y Adán hizo que nosotros nos convirtiéramos en enemigos de Dios. Adán no sabía dónde estaba. Por eso Dios le pregunta, ¿dónde estás, Adán? Y eso éramos nosotros. Todo eso éramos nosotros. No podíamos hacer absolutamente nada. No había nada bueno en nosotros. No había nada meritorio en nosotros para que nosotros pudiésemos venir a Dios y decirle, tú tienes que recibirme. Todos somos merecedores de la muerte. Todos somos merecedores del juicio eterno. Todos somos merecedores del castigo por toda la eternidad. El pastor decía hace unos momentos atrás en la liturgia, no le pidas a Dios que te haga justicia. Porque si te hace justicia, te va a hacer pagar por todo eso. Pídele a Dios cada día misericordia y dale la gracia de lo profundo de tu corazón, porque hoy estás aquí, porque hoy puedes hablar de Él, porque hoy puedes levantar manos santas delante de Él y glorificarlo por la misericordia que Él tuvo para contigo. ¿Qué motiva esta adoración
en el corazón de Judas, en el verso 24. Judas ha estado advirtiendo a los hombres en contra a contender, a luchar, a pelear, a confrontar las falsas doctrinas y a los falsos maestros. Exhorta a los hermanos no solo a permanecer firmes, pero también a intervenir por los que se han desenfocado. Esto se logra solo conociendo la verdad del Evangelio bíblico. Si tú no conoces la Escritura, tú no puedes luchar, tú no puedes contender, tú no puedes intervenir por otro hermano. Solamente conociendo la Escritura, la palabra que Dios nos ha dejado como instrucciones, como guía, como lámpara en nuestro camino, como espada. La palabra que Dios nos ha dejado es viva y eficaz y es el único medio por el cual podemos enfrentarnos a todas estas situaciones. Nos comienza diciendo el verso 24, a aquel que es poderoso. Está hablando del Dios soberano que es poderoso para hacer su voluntad y se goza en ello. No solamente hace lo que bien le parece, sino que se goza en ello. Y cuando digo que hace lo que bien le parece, no estoy hablando de un niño malcriado. Estoy hablando de un ser santo que todo lo que hace, lo hace de modo recto y moral. Cuando Él desea, cuando Él le parece, como Él le parece. Y se goza en lo que hace. Nos habla del dinamite. Esto habla de que tiene la capacidad. No es solo que Dios quiere y espera por nosotros. Él tiene el poder y la capacidad de atraernos hacia Él. Él tiene el poder y la capacidad de guardarnos en sus manos. Él tiene todo el poder y la capacidad de guardarnos hasta el fin. Él es poderoso para guardarnos. Esta palabra guardarnos habla de custodia, de hacer guardia, vigilar, proteger. En Juan 10, 28 a 29 nos dice que nadie nos puede arrebatar de sus manos. En 2 Tesalonicenses 3:3 nos dice, pero fiel es el Señor quien os fortalece y protege del maligno. En 1 Pedro 1, 4 y 5 nos dice que sois protegidos por el poder de Dios. Aquí nos está hablando de un poder para guardar. Ese guardar habla de una connotación de fuerza militar. No es que te guardó y botó la llave. Está hablando de que te guarda con el poder de fuerza militar, que te custodian día y noche, constantemente. En Hechos capítulo 12, verso 4, nos habla de este concepto. Nos dice cuando Pedro fue arrestado, después que mataron a Santiago y Pedro fue arrestado, dice, y habiendo tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 piquetes de soldados para que lo guardaran. Es el mismo término, la misma palabra. Nos está hablando de una custodia militar. Pero Judas se centra en 2 aspectos por los cuales somos guardados, sin caída y sin mancha. Somos guardados sin caída, que no tropieza, es irreprensible, intachable, sin culpa. El pastor ha hablado en otras ocasiones de los requisitos del ministro que encontramos en Timoteo, en el libro de Timoteo. Nos dice que el ministro tiene que ser intachable, pero él ha dicho también, ha sido enfático en que esos requisitos no es solamente para los ancianos,
Esos requisitos para todo creyente. Todo creyente debe ser intachable. La vida justa de Cristo nos ha sido imputada a nosotros. El pastor también lo mencionó anteriormente. Cristo vivió una vida sin mancha, una vida pura, una vida santa. Los años que vivió sobre la tierra no pecó. Por tanto, cuando llegó al Calvario, cuando llegó a la cruz, Él iba siendo santo. Judas no está hablando de la posibilidad de que un creyente pierda su lugar en la familia de Dios. Como se señala en el versículo 1, los verdaderos creyentes son guardados y no pueden perderse. Si pecamos, podemos confesar nuestros pecados y recibir el perdón. Primera de Juan 1:9. Si persistimos en la desobediencia, Él nos corrige con amor. Hebreos 12:5-11. Más bien, el preservar hasta el fin, el que somos preservados hasta el fin, no depende de ti. No depende de ti. Si fuera por nosotros, ya nos hubiésemos perdido hace tiempo. Si dependiese de mí, yo estaría completamente perdido. Pero depende de Cristo. Ciertamente Filipenses 2:12 nos dice que cuidemos nuestra salvación. Nos dice literalmente, cuidaos en vuestra salvación con temor y temblor. Fíjense que no dice cuidaos de nuestra salvación. Dice cuidaos en vuestra salvación. Es que estamos en la salvación. Tenemos que cuidarnos en la salvación, con temor y temblor. Y sigue diciendo, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer, para su beneplácito o para su gloria. Si nosotros cuidamos, porque Dios pone en nosotros el deseo de cuidarlo. Porque Dios pone en nosotros ese querer como ese hacer, ese deseo de permanecer, ese deseo de continuar buscándolo, ese deseo de continuar anhelándolo, ese deseo de continuar queriendo acercarnos a Él, debe crecer cada día en nuestros corazones. J.I. Packer dice, la afirmación de que los creyentes perseveran en la fe y la obediencia, a pesar de todo, es cierta, pero la razón es que Jesucristo, a través del Espíritu, persiste en que perseveremos. No es porque tú estés haciendo el esfuerzo, no es porque tú estés orando, ayunando, doblando rodillas todos los días, tratando de ganar el favor de Dios. Si tú perseveras, es porque Cristo no se ha rendido contigo. Si perseveramos, es porque Él nos mantiene. Costamos demasiado de mucho para que nos deje ir. Nos dice que presentarnos sin mancha. Aquí Judas da un golpe certero a la herejía de la cual la iglesia enfrentaba mientras los falsos maestros centraban su enseñanza en que vivamos para nosotros mismos. ¿Cuántas veces escuchamos eso día a día? Tú te lo mereces. Tú puedes ser mejor. Tú puedes lograrlo. Tú eres especial. Aquí Judas nos está diciendo que es por el poder de Dios que somos presentados sin mancha. El verdadero cristianismo trata de la salvación para la gloria de Dios.
En la verdadera conversión, nuestras vidas son transformadas, alejadas del yo y enfocadas en agradar a Dios. Si eso no tiene lugar en tu vida, no hay verdadera salvación. Fue Cristo quien dijo en cierta ocasión: el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida, la salvará. No es lo que nosotros querramos. No es lo que nosotros querramos alcanzar. No son mis deseos, no son mis anhelos. Es lo que Él quiera que yo haga. Es lo que Él quiera, hacia donde Él quiera dirigirnos. Es que pongamos toda nuestra vida completamente en Él. En aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. En aquel que nos trajo a sus caminos. Aquel que nos guarda y nos preserva. Que nos guarda y nos presenta sin mancha. En presencia de su gloria. Primeramente encontramos que su es posesivo. Está hablando personalmente de su, algo que pertenece a una persona. Y nos habla de la gloria, que es decir, la grandeza, el esplendor, la magnificencia, el señorío, la honra, el honor, la alabanza, el resplandor. Nosotros no podemos darle gloria a Dios. En el sentido de que nosotros no podemos añadirle gloria a Dios. Él no necesita nada de nosotros. Él es autosatisfecho, Él tiene todo lo que necesita. Él es lo que es en sí mismo y no necesita absolutamente nada de nosotros. Cuando decimos que le damos gloria, nosotros no le estamos dando, no estamos añadiendo. Estamos reconociendo su gloria. Estamos reconociendo su esplendor. Estamos reconociendo su majestad. Estamos reconociendo su poderío. Estamos reconociendo su honor. Cuando dice ahí que seremos presentados delante de su gloria, está hablando de la gloria que se revelará en el día del juicio. Recuerden que Judas estaba hablando de todos aquellos que serán llevados a juicio. Luego habla de los falsos maestros. Y ahora aquí en medio de esta adoración está diciendo que la iglesia que ha sido redimida, aquella iglesia por la cual Cristo derramó su sangre, aquella iglesia que está siendo preservada en medio de toda esta tormenta de herejías, de falsedades, de mentiras y de cuantas otras tribulaciones, esa iglesia será presentada en el juicio de Dios y entraremos con gran alegría. Entraremos con gran gozo. Llegaremos al juicio con gran alegría, jubiloso, exaltación. Este estado final ofrece un gran contraste con la de los impíos. Lo podemos comparar con el verso 15, pero también con el Salmo 1, versos 5 y 6. Que dice, y no así con los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Entrarán en el juicio. Salmo 1, versos 5 y 6. En contraste, Colosenses 1:22. Colosenses 1:22 nos dice, sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Quién nos presenta santo, sin mancha e irreprensible? Él lo hace. Él lo hace.
Y el verso 24 comenzaba diciendo a aquel. ¿Y quién es aquel? Bueno, primeramente el único Dios. La escuela bíblica esta mañana de Deuteronomio, muy buena, se la perdieron, es que no estuvo allí. El hermano Percy nos estuvo hablando de un Dios. Hay un solo Dios y Yahvé es su nombre, o Jehová para aquellos que no quieran usar el nombre Yahvé. Otro día podemos hablar de esa diferencia y por qué de las cosas. No adoramos a ningún otro Dios. Éxodo 23 al 5, Deuteronomio 5, 7, 17 al 3, Levítico 26, 1 y muchos otros lugares. ¿Por qué no adoramos a otro Dios? Porque no lo hay. No lo hay. Cualquier falacia que te hable de otro Dios, sea de la forma que sea, está basada en la imaginación de una mentalidad entenebrecida y pecadora que desea hacer imágenes a su propia abolición y no en la realidad del único y verdadero Dios. Solo hay un Dios. Isaías 44, 9 al 20 nos habla de aquellas personas que van al bosque, buscan un pedazo de madera, lo traen a su casa, lo cortan en pedazos, con un pedazo lo ponen para calentarse. Cuando se calientan dicen, la casa está calientita. Toman otro pedazo de madera, cocinan sus alimentos y después que los alimentan calientes se la comen, me llené. Y después con otro pedazo de madera lo tallan, le dan forma de un hombre hermoso y lo ponen delante de ellos y se inclinan diciendo, tú eres mi Dios, quien me has protegido y me has suplido. Parece ridículo. Podemos aún reírnos y sonreír cuando pensamos en esto, pero es tan real. Es tan real. Muchas personas hacen esto. Él es nuestro Salvador. ¿Y de qué somos salvados? Vimos al principio del capítulo. Aquellos judíos que salieron, que Dios rescató de Egipto, los sacó de la esclavitud de Egipto, los trajo para llevarlos a tierra que fluye leche y miel, y no creyeron, y Dios los mató en el camino. Encontramos los ángeles que estuvieron delante de la gloria de Dios, viendo su majestad, su infinitud, viendo cuán grande era Dios. Pero no guardaron su lugar y ahora están encarcelados esperando el día del juicio. Vemos al mismo diablo que estará por ahí haciendo de las suyas, pero sus días están contados. ¿Y a cuántas otras personas vimos ahí? Que Judas fue enfático de que todos recibirán el juicio e irán a juicio. ¿De qué entonces somos salvados? Somos salvados de la ira eterna y justa de un Dios infinito y santo que ha sido ofendido por nuestras transgresiones, contra el cual continuamos cada día aumentando una deuda legal, la cual seremos llamados un día a pagar. Ay, ay, ay. Seremos salvados de la pura ira de Dios. Somos salvados de la ira de un Dios santo, con una ira santa. Somos salvados de un Dios celoso de su gloria, la cual hemos ofendido, lo cual hemos tratado de manchar, la cual hemos denigrado. Dios nos ha salvado de la manifestación eterna y desmedida de su propia ira,
a través de la cual Él será glorificado al derramarla sobre los soberbios impíos que no se arrepientan. Aún en el juicio eterno sobre todos aquellos que griten eternamente y batan sus puños eternamente, la gloria de Dios se les será dada. Dios será glorificado en medio de la manifestación de su juicio. Y hemos sido salvados por medio de Jesucristo, o la mediación de Jesucristo. ¿Cómo Dios nos salvó de sí mismo? Por la sangre derramada de Cristo, una sola salida. El verso favorito de todas las personas en la humanidad, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ha dado a qué? Muchos caminos, muchos hijos. A Buda, Mahoma, Confucio, cuánta cosa puede haber. Ha dado a su Hijo unigénito. Dios amó tanto al mundo que dio una salida. Si Dios no amara, no hubiese dado ninguna. Que se pierda todo el mundo. Después de todo, todos lo merecíamos. Pero dio una salida, un camino, un escape. Su Hijo Jesucristo es un camino exclusivo. Es un camino exclusivo. Hay una sola salida. A través de esa salida, los enemigos de Dios hemos sido salvados. Él clavó la deuda de nuestros pecados en la cruz, Colosenses 2:14. Y entra ahí el concepto de la doble imputación que el pastor mencionaba antes. Me gustó esa ilustración de la deuda, de que Él tomó nuestra deuda y nos dio a nosotros sus riquezas infinitas. Estuvo bonito eso. Nuestros pecados fueron depositados sobre Cristo, quien se hizo maldición por nosotros. Su vida justa y sin pecado nos es atribuida a nosotros, que no lo merecíamos. ¿Cómo somos salvados? A través de la mediación de Cristo. Él ahora es nuestro Señor. Él pagó el precio del rescate. Yo no voy a mencionar los versos porque hay un montón. Solamente Romanos 3:24. Los demás lo buscan de asignación. Nos compró a precio de sangre. Fuimos adquiridos para Dios. Si nosotros fuimos comprados a precio de sangre, fuimos rescatados, fuimos adquiridos, por ende eso nos hace ser propiedad. Ahora somos propiedad de Cristo. Ahora somos propiedad de Dios, quien con la vida de su Hijo nos compró, nos rescató, pagó el precio. Ahora pertenecemos a Él. Por tanto, como nuestro dueño, como nuestro Señor, y eso es lo que quiere decir la palabra Señor, si alguno todavía no está convencido de ello, como nuestro Señor, Él es quien dice, y Él es quien manda, y Él es quien nos dice lo que tenemos que hacer. Él es quien nos conduce, a Él es que servimos y rendimos cuenta. Y cuando reconocemos de dónde Él nos sacó, de lo que éramos, de lo perdido que estábamos, y de lo que Él ha hecho por nosotros y cómo nos ha traído a vida nueva y nos ha hecho su propiedad para que lo exaltemos, esto debe producir en nosotros una adoración espontánea en nuestro corazón. Esto debe producir una alegría en lo profundo de nuestro ser, porque ahora tenemos vida y vida en abundancia. Somos sacados del fuego, hemos sido rescatados
de esa pena capital eterna para ahora tener vida y vida con Él por siempre. Nos sigue diciendo que sea la gloria. Esto quiere decir que se le debe la afirmación de su gloria, de todo lo que es Él. Él tiene el poder para añadir, no podemos añadirle nada, ya hablamos de eso. Es reconocimiento universal de la absoluta dignidad de la persona de Dios. Vemos en Éxodo 19:40, cuando bajó la nube sobre la montaña y la tierra temblaba y había una nube densa y oscura y arriba se veía la gloria de Dios en forma de relámpago y de rayos que salían y se escuchaba el ruido de la trompeta. Y dice en el libro de Éxodo que todos estaban en reverencia. Pero cuando leemos el mismo pasaje en el libro de Hebreos, nos dice que estaban aterrorizados. Por tanto, la reverencia ahí no se refiere a que estaban en honor, quiere decir que estaban temblando de miedo. Estaban en gran temor, pero no era un temor reverencial, era un temor de pavor cuando veían la gloria de Dios. En Primera de Reyes 8, cuando se inaugura el templo de Salomón, dice que llegó el momento en que todos los sacerdotes tuvieron que salir corriendo. El lugar se llenó de humo y la gloria de Dios descendió. Y en Ezequiel 10 nos habla de que él vio querubines, unos con caras de hombre, caras de león, caras de águila, caras de buey, y se movían hacia atrás, hacia adelante, hacia los lados. Pero dice que sobre de ellos había un embaldosado de cristal claro, bien brillante, y arriba un trono como de zafiro. Y se llenó el sitio de humo nuevamente. Y allí estaba la gloria de Dios. De modo común podemos ver en estos tres pasajes el humo. Entonces decimos, pues el humo es la gloria de Dios. No. El humo está ahí para proteger al ser humano de que no mire la gloria de Dios. Porque el ser humano no puede ver el resplandor de la majestad de un Dios tan santo. Y Él se cubre en humo para que el ser humano pueda al menos tener una idea de lo glorioso que es Él. Nos sigue hablando de su majestad. Esto habla de su grandeza. Todo lo que hay fue hecho por Él y para Él. Él sostiene todas las cosas. Él es soberano y tiene el derecho a reinar. Luego nos habla de su dominio, el que tiene el poder para gobernar y controlar su insuperable poder para hacer cumplir sus designios y voluntad. Él tiene tanto dominio sobre todas las cosas que aún tiene dominio sobre la muerte. Hebreos 2:14. Y tiene la autoridad, la capacidad, habilidad, poder y su derecho absoluto a hacer prevalecer sus derechos. Luego llegamos al final de esta doxología. Nos habla de antes del tiempo, ahora y por siempre. ¿Nos está esto haciendo alusión exclusivamente a la eternidad de Dios? No. Sí nos habla de que todo esto Él lo ha tenido desde un tiempo antes, mucho antes de la hora, del tiempo presente. Siempre lo ha tenido, es parte innata de quién es Él. Pero nos dice ahora y ahora. Ese y ahora literalmente se refiere al estado y situación presente, en medio de la situación actual que enfrenta la iglesia, tiempo simultáneo con el evento señalado en el discurso.
Cuando Judas aquí dice, y ahora, está diciendo, y ahora en medio de la situación en que la iglesia está pasando, en medio del dolor, de la frustración, de la enfermedad, de la persecución, de las falsas doctrinas, de las falsas herejías, de las mentiras que se están predicando, se están enseñando, se están llevando por todos lados, en medio de decisiones gubernamentales, en medio de nuestra situación incierta, Dios sigue siendo el mismo. Él no ha cambiado. Y ese Dios es el que nos tiene sujetos en sus manos. Y esto seguirá siendo por toda la eternidad, por los siglos de los siglos. Más que señalamiento de su eternidad, lo cual no se niega, apunta que Dios nos salvó de sí mismo a través del sacrificio de Jesús, nuestro dueño, quien merece el reconocimiento glorioso y majestuoso por su dominio autoritativo. Siempre ha sido meritorio desde antes del tiempo y el espacio. Lo es en medio de esta era en que nos enfrentamos a tantas falsas doctrinas y conceptos errados, aún entre muchos creyentes, quienes por su entendimiento e interpretación errada causan divisiones o incomunidades. El autor, él aún será merecedor por siempre, aún en el tiempo por venir. En medio de estos tiempos de incertidumbre e inestabilidad social, política y eclesiástica, con tanta turbulencia en el vivir de los días, del día a día, el saber que somos preservados por Dios a causa del costo de la vida y muerte de su Hijo y nuestro Señor Jesucristo es motivación para un corazón rebosante. Aun cuando tropezamos, Él no nos deja caídos. Cuando éramos lo más vil y despreciado ante el Dios Santo, el costo de la liberación, de la manifestación incontenible de la ira de Dios en el juicio eterno, fue un precio demasiado alto. El único inocente y santo Dios, hecho carne, murió por ti y por mí, que éramos sus enemigos. Eso es motivo suficiente para exaltarlo, derramar nuestras almas ante Él y exaltarlo por siempre. Si hubiese algún amigo en esta tarde aquí que aún no ha derramado su alma delante de Dios, esto es un buen momento para escapar de la ira que vendrá. Esto es un buen momento decisivo para decir: yo quiero a Cristo. Yo quiero esa única salida. Yo quiero someterme a ese Señor. No hay más esperanza para el pecador, sino solamente ser preservado por aquel que pagó el precio por nosotros. Es Dios quien, a pesar de los ataques infernales y las mentiras heréticas que recibe la iglesia fundada en el verdadero evangelio de Cristo, les han convocado a esa asamblea exclusiva llamada fuera del mundo de pecado para ser una nación santa que proclama las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a la luz. Él ama. Por tanto, a quien por los siglos de los siglos guarda a los redimidos, a pesar de toda dificultad, podemos glorificar y exuberantemente adorar, ese que nos preserva en medio de toda caída, a pesar de nosotros mismos, es el único Dios glorioso, majestuoso y santo por siempre. Oremos.
Amantísimo Dios, Padre eterno, Padre grande y majestuoso, exuberante eres tú, grande, grande, grande y majestuoso, infinito. No tenemos palabras suficientes para expresar tu esplendor y tu gloria. Ante ti estamos en este momento dándote gracias, porque a pesar de que éramos lo más vil y despreciado del mundo, a ti te plació rescatarnos y darnos vida eterna, vida contigo, no una vida temporal, no una vida por algún tiempo corto, vida contigo por siempre. Y tú, Señor, no nos dejas ir. Oh Señor, a pesar de nuestras fallas, nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestras caídas, tú no nos sueltas, tú no nos dejas ir, tú nos tienes agarrados de tu mano de justicia. Gracias te damos por tu gran misericordia, gracias por tu gran amor, gracias por tu llamado, gracias Señor por lo que haces en nosotros y lo que continuarás haciendo hasta el día del fin. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, por quien tú nos rescataste, y por la obra de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén.